Hola a todos, tengan muy buenas tardes. Quiero hacer esta transmisión hoy en vivo para repetir una conferencia que dicté el día jueves, el día de ayer, jueves 23 de octubre, en el municipio de Bello, en la librería Gramata, en el marco o en el contexto de las jornadas, la número 11, las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello. Varios amigos me pidieron el favor que si podía hacer la presentación nuevamente, debido a que por algunos problemas técnicos la grabación no se escuchó de la mejor manera y otros la querían ver y no pudieron ir. Entonces, bueno, con el permiso también de los amigos de las GILAP, a quienes agradezco me hayan hecho esta maravillosa invitación el día de ayer, pues me voy a tomar hoy este rato para repetir esa conferencia, conversarla con ustedes por acá y bueno, que quede también grabada para todos aquellos que la quieran ver, sea en vivo o en cualquier otro momento, pues que así lo deseen. La conferencia que se dictó ayer en el marco de las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello GILAP 2025 giró en torno a Julio Ramón Ribeiro Zúñiga, este escritor, cuentista, novelista peruano, y es una conferencia que está enmarcada en la idea de hablar sobre las formas breves en la obra de Julio Ramón. Antes de empezar, quisiera decir que mi acercamiento a la literatura peruana, sobre todo lo que ha tenido que ver con varios autores, pues empieza un poco por allá en el año 2009-2010, cuando tengo la oportunidad de ir por primera vez al Perú a un congreso de estudiantes de historia. En aquel momento yo estaba estudiando mi maestría y conocí a algunos amigos que me presentaron, digamos metafóricamente, un par de autores que me gustaron mucho, que fueron Julio Ramón Ribeiro, pues como cuentista, y también a José María Arguedas. Debo decir que previo a eso, antes de eso, pues ya en la universidad, en los estudios de historia, había tenido la oportunidad de estudiar y de ver un poco lo que eran figuras literarias de la crónica peruana, los cronistas que estuvieron pues en América, los españoles, y uno de ellos que me sorprendió bastante fue el cronista Guamán Pomayala con su nueva crónica y gobierno, que era un libro, que es un libro que pueden ustedes rastrear también en la web, que es un libro de imágenes como con pequeñas frasecillas o pequeñas relatos donde se cuenta lo que la imagen rastrea. Guamán Pomayala quería hacer esto para denunciar los maltratos contra el pueblo inca, y ese es un texto que ustedes pueden encontrar en la web, es muy interesante, ya había tenido la oportunidad de conocerlo en la universidad, lo mismo que también conocer una figura muy importante para la historia peruana, que es Ricardo Palma, que es muy reconocido por sus tradiciones peruanas, pero que vale decir que también Ricardo Palma en 1904 ya había publicado un texto conocido como Las tradiciones en salsa verde, unos textos satíricos, para algunos obscenos, no apto para mojigatos, y que eran también una transgresión, una crítica a la doble moral de la sociedad limeña. Entre ellos, por ejemplo, les recomiendo uno llamado Los Inocentones, que habla de la doble moral de los hijos de las familias de alta alcurnia limeña. Y también, en brevísimo, en un programa que realizo en la radio, tuve la oportunidad de acercarme a otra figura literaria muy interesante, que fue Adolfo Bienrich, quien en 1906 publicó las fábulas quechuas, relatos breves con una moraleja, que eran, podríamos decir, relatos de dramas en miniatura. Entonces esos dos referentes fueron muy importantes también para mí cuando me acerqué pues a la literatura peruana, a la historia peruana, y hoy pues también voy a comentar algo de por qué pues la importancia de esto. Para iniciar me gustaría, además de saludar nuevamente pues a los amigos y celebrar que podemos hacer este tipo de encuentros, decirles por qué he titulado esta charla de esta manera. No es propiamente un título que yo le haya dado, sino que lo tomé de uno de los libros de Julio Ramón Ribeiro, que es Los dichos de Luder. De ese libro pues haré mención en esta conversación, y resulta que en uno de los dichos, son 95 dichos, pero en el dicho número 6 dice Ribeiro, le preguntan a Luder por qué no escribe novelas.
porque soy un corredor de distancias cortas. Si corro maratón, me expongo a llegar al estadio cuando el público se haya ido. Este es un dicho, los dichos de Luder fueron escritos en el año de 1989, entonces es bastante interesante. Ustedes recordarán que Ribeiro es un escritor, escribió 3 novelas, más de 80 cuentos y otros géneros de los que vamos a hablar aquí, como la epístola, el diario, las prosas y en este caso estos dichos, que parecen como pequeñas miniaturas, pequeñas referencias minificcionales, como lo vamos a ver pues en una parte de la charla, pero quería decir eso porque el título gira alrededor de las formas breves en Ribeiro, como Ribeiro también exploró esas formas breves y claro, como muchos lo han dicho, en el cuento sobre todo, Cortázar decía que el cuento ganaba por nocaut, la novela tenía que ganar por puntos, pero también lo han dicho otros donde como Andrés Newman, que dice que la novela es como una mudanza, el cuento es como un viaje express, y podríamos decir con Ribeiro aquí entonces que la novela es una maratón y el cuento podría ser una distancia corta, podría decirse que una carrera de 100 metros. Así entonces, pues un poco por qué el título de esta conferencia y que va a ahondar en cómo Ribeiro ha trabajado o trabajó también en su vida literaria las formas breves. Hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro que se llama La Insignia. Ese cuento es bastante interesante, no solo porque permite encontrarnos con elementos que se van a referenciar en las formas breves de la literatura, sino por lo que es. A ver, voy a contextualizar un poco ese cuento muy rápidamente. El cuento es un personaje que está caminando por la calle, se encuentra una insignia como en un basurero, se la lleva a la casa, la guarda en un abrigo, luego el abrigo, pues por cuestiones particulares llega a una lavandería. Cuando él va a reclamar el abrigo, el dueño de la lavandería le dice, mire, en el abrigo que lavamos encontramos esto, se la entregan un papelito, es la insignia. Entonces él dice, bueno, esto es raro, tendrá que ser alguna premonición o algo, y se pone la insignia. Se va a una librería, se encuentra allí con el librero que se llama Martín y le empieza a hablar muy afablemente. Después de ver la insignia, le habla de una serie de cosas que el personaje principal no entiende. Luego sale de la librería y se encuentra con alguien que le da una tarjeta y le dice, lo esperamos esta noche en el evento, ¿cierto? Entonces él empieza a tener una serie de situaciones, va en la noche a ese evento, obviamente, se encuentra con un montón de gente que tiene la misma insignia, alguien se le acerca, lo saluda, le dice quién lo introdujo al grupo, él se acuerda de Martín, el de la librería, y dice entonces que Martín, empiezan a hablarle, le empiezan a poner unas tareas que son bastante raras, por ejemplo, que tiene que llevar a la próxima sesión una lista donde aparezcan los números de teléfono que te empiezan en 38 en el directorio telefónico, le dicen que debe ir a un lugar y tirar cáscaras de plátano, le dice que debe hacer unos bigotes postizos, una serie de tareas que parecen ridículas, que de hecho nunca se explican dentro del cuento, lo mismo que tampoco nunca se sabe cómo es la insignia y lo mismo que tampoco nunca se sabe quiénes son esos personajes, ni siquiera quién es él y qué papel cumple. Lo empiezan a mandar como agregado, le empiezan a dar una serie de cosas, de tareas para que cumpla y termina finalmente en el cuento convirtiéndose en el presidente de la asociación y él dice que él vive en la mayor ignorancia, en la más absoluta ignorancia porque no sabe y que si le preguntaran qué hace la organización y qué hace él ahí, tampoco lo sabría. Entonces, en ese sentido llama mucho la atención lo que esta obra de La Insignia nos trae, además porque ahí empezamos a mirar que hay un juego con los lectores, ¿no? Como lo hará también en sus textos breves, y ese juego con los lectores es como inquietarlos. Hay una elipsis, hay algo que se oculta, lo que no se dice, y eso es muy importante en las formas breves. Personajes como Raúl Brasca, personajes como Lauro Zavala, teóricos y escritores de minificción, dicen que en la brevedad es mucho más importante lo que no se dice que lo que se dice. En ese sentido, pues aquí en La Insignia encontramos eso, esa elipsis, y vale decir cómo termina pues Ribeiro ese cuento diciendo que vive en la más absoluta ignorancia este tipo, lo nombran presidente y que si alguien le preguntara no sabría qué decir, pero que todo será por la cábala y que si él hiciera unos trazos en el tablero, pues obviamente seguramente creerán que sí es él y que la importancia que tiene él en esa organización. Entonces llama bastante la atención eso. Entonces quiero empezar por ahí también porque esto nos muestra esta extrañeza alrededor de este cuento de La Insignia y de otros cuentos también muy buenos que recomiendo como El Banquete, por ejemplo. Hay una extrañeza que de una manera u otra uno después podrá ver también en las formas breves de la literatura que hará Ribeiro.
Pasemos a un segundo momento, y en ese segundo momento me gustaría mencionar unas influencias, dos de ellas pues muy marcadas en Ribeiro, y dos que yo quisiera proponer, que aunque no son fácilmente rastreables, de hecho no se sabe si sí o no, ahorita lo verán, es curioso porque uno podría decir que Ribeiro pudo tener esas referencias, pero estas dos sí, ¿cierto? Ricardo Palma, sobre todo, con sus tradiciones peruanas, ya mencionábamos las tradiciones en salsa verde, ese texto picaresco, y José María Arguedas. Y esas referencias a estos dos autores las va a hacer sobre todo en un libro que también se dedica a formas breves, La Casa Sutil. La Casa Sutil es un texto donde se recopilan artículos entre 1953 y 1994, año de la muerte de Ribeiro, el 94, y en ese periplo de tiempo se recopilan los artículos que están en este libro, que son prólogos, reseñas que hizo Ribeiro, pero sobre todo textos que publicaba en periódicos, ¿cierto? Como artículos de prensa o como columnas de opinión, podríamos decir, comentarios literarios, y es allí donde va a ser una primera referencia y donde vamos a encontrar que en 1981 Ribeiro publica en un periódico un pequeño artículo que ustedes ven aquí a la izquierda en esa diapositiva, que se llama Gracias viejo socarrón. Y ese artículo está dedicado a Ricardo Palma. Cuenta en ese artículo que por allá en el año 1853 Ricardo Palma decide retirarse un poco de la vida cotidiana y se mete a un barco a trabajar como contador, y ese barco en el año de 1853, cuando está allí Ricardo Palma, tiene un naufragio, y en ese naufragio pues casi muere Ricardo Palma, se salvó. Entonces en este relato que hace Ribeiro en este libro, La Casa Sutil, él dice en 1981, como lo pueden ver ustedes ahí, que si este personaje se hubiese muerto, ¿cierto? Si ese muchacho que solamente en aquel momento escribía poemas y dramones románticos se hubiera ahogado, simplemente Lima no existiría. Dice, exagero, claro, no existiría tal y como nos la representamos, porque Lima fue fundada dos veces. La primera vez por Francisco Pizarro y la segunda por Ricardo Palma. Decía un ilustre historiador, lo que no es broma, nuestro pasado sería para nosotros terreno baldío, deshabitación y silencio, a no ser por los cientos de tradiciones peruanas que este amigo de los papelotes escribió en el curso de su larga vida. Entonces es muy importante decir que obviamente Ribeiro conocía esas tradiciones peruanas, seguro conoció también las tradiciones en salsa verde, y en este ejercicio de conocimiento, pues a ver, estas tradiciones tienen una cosa muy curiosa. Ricardo Palma las comienza como pequeñas crónicas para que se acerquen a la historia colonial, y posteriormente va a incluir en esas crónicas o en esos textos algo que él va a llamar el parrafillo histórico, y ese parrafillo histórico va a ser el que le va a servir para contextualizar muchas de las cosas que va a contar en estas tradiciones, que se las recomiendo mucho, vale la pena leerlas, son supremamente interesantes. Tradiciones peruanas, aquí tengo el libro, pues una referencia, es un libro maravilloso que vale la pena leerlo, aprenderá uno mucho de historia de la colonia peruana, y también verá la ironía, la risa, las historias curiosas, llamativas en torno a lo que Ricardo Palma cuenta de la historia del Perú. Y en relación con Arguedas, resulta que también en esa cantidad de artículos de prensa que también están recogidos aquí en La Casa Sutil, hay dos artículos, los títulos los ven ustedes ahí en la parte de abajo, dos artículos que se llama uno Los ríos profundos y otro Arguedas o la destrucción de la Arcadia. En esos dos artículos que están compilados, como digo, en este libro de La Casa Sutil, vale decir también que estos artículos, brevedades, periodísticas, son formas breves de la literatura, como la pequeña crónica o como la pequeña columna de opinión. Y en esos artículos, en el primero, por ejemplo, dice Ribeiro que lo que más admiramos de Arguedas es el amor con que escribe y con que describe. No olvidemos que Arguedas era un gran etnógrafo, un gran antropólogo que recreó la sociedad peruana, sobre todo pues en las distintas capas sociales. Tiene libros de cuentos, como es el libro de Agua, por ejemplo, y es ahí en el segundo artículo donde Ribeiro se refiere a Arguedas para decir que para poder introducirse en el pensamiento de Arguedas, lo primero que hay que leer es su libro Agua,
publicado en el año de 1935, y que en realidad es allí donde empieza a verse la emergencia, el florecimiento del pensamiento de Arguedas, y utiliza una imagen bastante curiosa, es esa imagen como de una pirámide invertida, ¿no? Pues todos vemos siempre la pirámide así, aquí lo que dice es que hay una pirámide invertida como si desde el punto se fuera para expandir todo lo que Arguedas luego va a contar. Entonces, estas son dos referencias que seguramente Ribeiro, pues como lo vemos, escribió sobre ellas, conoció, leyó juiciosamente y que seguramente le sirvieron para posteriormente, de alguna manera, pues trabajar también sus formas breves en un futuro. Yo me atrevería aquí a decir que, aunque no se sabe si es cierto o no que Arguedas que Ribeiro haya podido leer a estos dos autores que ustedes ven ahí en pantalla, a Elías Canetti y a Juan José Millás. El primero, por ejemplo, Canetti murió curiosamente el mismo año que murió Ribeiro, en 1994. ¿Y por qué me atrevo a traerlo? Me atrevo a traerlo por dos cosas. Porque entre la magna obra de Elías Canetti aparecen dos obras muy interesantes. Una de ellas es El Testigo Oidor. El Testigo Oidor es una serie de personificaciones, una serie de personajes, 50 puntualmente, que Elías Canetti crea, que describe. Vale la pena leerlos en brevísimo para los interesados. Hicimos un programa sobre Elías Canetti hace poco, que se cumplieron 25 años de su muerte. Entonces, vale la pena mirar ese referente caracterológico, que ya no es nuevo tampoco, porque ya en la antigüedad Teofrasto lo había hecho, pero sí es interesante ver, porque muchas de las descripciones que Ribeiro va a hacer de sus personajes, sobre todo en los cuentos, uno podría decir que también son esos personajes creados, así como en El Testigo Oidor Elías Canetti creó estos personajes, pero especialmente esta obra de apuntes me llama mucho la atención porque sus apuntes son formas breves, brevedades, reflexiones, sentencias, algunos dirán que hasta aforismos, pero lo que me interesa decir aquí es que estos apuntes son en realidad anuncios, son unas formas con las que Canetti anunciaba que venía una obra mucho más grande, y en eso efectivamente vino una obra mucho más grande. A finales de los 60, Elías Canetti va a escribir Masa y Poder, y es allí donde uno dice, claro, ya en los apuntes se vislumbraba algo de lo que Canetti iba a hacer, y pasa algo parecido en Ribeiro, y me voy a adelantar para mostrarlo. En otro de los libros breves que trabaja Ribeiro, que son las prosas apátridas, escritas en 1975, en esas prosas apátridas ya Ribeiro está como anunciando algo, y en esta prosa número 149 anuncia como la idea de escribir algo que en realidad será un diario, y que será un diario que escribirá posteriormente. Y entonces empieza diciendo: imaginar un libro que sea desde la primera hasta la última página un manual de sabiduría, una fuente de regocijo, una caja de sorpresas, un modelo de elegancia, un tesoro de experiencias, una guía de conducta, un regalo para los estetas, un enigma para los críticos, un consuelo para los desdichados y un arma para los impacientes. ¿Por qué no escribirlo? Sí, pero ¿cómo? ¿Y para qué? En eso pues también vemos un poco esa referencia que nos daba el maestro Hernán el día martes, cuando hablaba de Ribeiro y toda su concepción pesimista de la existencia, del mundo. Nació y creció en un mundo pues del existencialismo, y aquí en las prosas apátridas, que ahorita mencionaremos algunas cosas de ellas, ya anuncia algo. Está anunciando como que quiere escribir un diario, y no nos olvidemos que Ribeiro fue un gran lector de diarios, y ahorita lo vamos a ver. Y miren esto tan curioso: en ese mismo texto de La Casa Sutil aparece un artículo que fue publicado en 1953, de los primeros artículos publicados ahí, llamado En torno a los diarios. Era un artículo publicado en un periódico, y en ese artículo Ribeiro habla aquí entonces de los diarios, pero también de las epístolas, de la correspondencia, y dice en uno de esos artículos, dice: las relaciones entre los diarios íntimos y la correspondencia son en cambio más estrechas. Exagerando un poco, podría decirse que las páginas de un diario son cartas que el autor se dirige a sí mismo, y que las cartas son páginas de un diario que se dirigen a una persona. Algo pues muy poético y muy bello. Pero en estas dos referencias, tanto en la de las prosas apátridas
como en la que está en este artículo en torno a los diarios íntimos, que pueden encontrarlo también en la web y que está compilado en este libro de La Casa Sutil, ya Ribeiro anuncia cosas que se van a venir después, y obviamente esas cosas que se van a venir después son estos dos libros, de los que yo no voy a hablar en esta charla porque no compete, pues, porque voy a hablar de otros textos, pero que sí quiero mencionar porque también son formas breves, las cartas, el epistolario que Ribeiro se escribió con su hermano Juan Antonio Ribeiro entre 1953 y 1983, cuando él vivía en París, y posteriormente este diario, que va a ser así La Tentación del Fracaso, son 3 tomos donde hay un diario, no un diario de vida, sino el diario de un escritor, el diario de un escritor que siente, que piensa, que habla con su obra, que habla sobre su hijo, que habla sobre las cartas, habla de muchas cosas. El diario también vale mucho la pena y podría pues también verse en su medida fragmentaria como formas breves que van juntando todo lo que entonces conocemos como un diario. Entonces esto pienso yo que puede ser interesante. Y la otra referencia que también es, digamos, imaginaria, pero y Juan José Millás todavía está vivo, uno diría, bueno, Ribeiro tuvo la oportunidad de leer a Juan José Millás, posiblemente no, posiblemente sí, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque Millás tiene un libro llamado Articuentos. ¿Qué es un articuento? Y esto me parece importante mencionarlo porque ha sido definido de varias maneras. Juan José Millás lo define así como una crónica del surrealismo cotidiano dosificado en perlas, ¿cierto? Ana Mancera Rueda, una estudiosa de Juan José Millás, dice que es un subgénero periodístico, resultado de la hibridación entre el microrrelato y la columna de opinión. Miren esto tan interesante, porque hay ya como una simbiosis, ¿sí? Y también Pedro Ballín dice que son insólitas columnas de opinión, insólitas por esa singularidad de querer ser cuentos y comentarios de actualidad al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces mezcla cuento y columna de opinión o comentario de actualidad, microrrelato y columna de opinión. O sea, ahí hay una hibridación. ¿Y por qué lo traigo a colación? Y pensaría yo en Ribeiro, porque muchas de estas brevedades en las que va a trabajar Ribeiro podrían ser pensamientos, sentencias, aforismos, reflexiones que se van mezclando. Y eso lo podemos ver, lo vamos a ver sobre todo en los relatos, en los dichos de Luder, porque son como pequeños cuentos parecidos a los que se narran en este autor famoso, bueno, este personaje famoso que se crea en el imaginario musulmán, que es Nasruddin. Los cuentos de Nasruddin, hay muchos de ellos bien particulares. Nasruddin era una figura mítico-legendaria para algunos, para otros real, pero que en el mundo musulmán tiene un papel y un impacto muy curioso, porque era una especie de mulá, una especie de clérigo, de sacerdote o de maestro, que iba por las calles enseñando cosas, algunas de ellas con ironía. Hay un relato, les menciono uno muy breve, que ahorita veremos los dichos de Luder, donde Nasruddin va por la calle y para ponerlo a prueba, parecido como cuando ponían a prueba a Jesús los fariseos y los saduceos, para ponerlo a prueba, le preguntan, van en un velorio y le preguntan a Nasruddin para ponerlo a prueba, Nasruddin, ¿dónde debe ir la persona cuando está en un velorio? ¿A la derecha del féretro, a la izquierda del féretro, adelante o atrás? Y Nasruddin le responde, pues es indiferente, solo mantente seguro de no estar dentro del ataúd, ¿cierto? Entonces, esos relatos que ahorita vamos a ver con los dichos de Luder son interesantes también, y uno podría decir que aquí hay una mezcla. Entonces, a ver, digamos un poco jugando a eso, uno podría decir que en Ricardo Palma uno podría hablar de tradicuentos, tradirrelatos, pero en Ribeiro entonces uno podría hablar también de relato cuento o relacuento, ¿cierto? Porque muchos de sus relatos, muchos de los que han sido llamados cuentos son más relatos que cuentos y otros sí fungen como cuentos. De hecho, por ejemplo, aunque no lo mencioné ayer en la charla, pero en una de sus últimas compilaciones para tratar de compilar los cuentos completos de Ribeiro, aparecen 5 o 6 nuevos y hay uno muy interesante que se llama Los Espíritus, que los invito a que lo lean, lo pueden encontrar en internet también relatado, es bien interesante, de esos últimos cuentos de Ribeiro, pues que se han rescatado, que durante un tiempo parecían apócrifos, pero que bueno, ya están pues como en el argot del conocimiento. Bueno, dicho esto, entonces me voy a centrar un poco ya, bueno, aquí les estaba mostrando, estas son, podríamos decir, que las formas breves de Ribeiro se podrían rastrear en estos 5 libros, ¿cierto? Los dichos de Luder, las prosas apátridas, La Casa Sutil, La Tentación del Fracaso, que son 3 tomos los diarios, y las cartas. Recuerden que les decía, pues, de La Casa Sutil, que es donde se compilan prólogos, reseñas y artículos de prensa que escribió Ribeiro. De esos no voy a hablar, de La Casa Sutil, pues di algunas pistas,
De los otros no voy a hablar, me voy a centrar específicamente en las prosas apátridas y en los dichos de Luder, para que podamos hacer como una reflexión alrededor de cómo trabaja ahí las formas breves. Digamos que, en principio, ¿por qué se llaman prosas apátridas? Se llaman así porque Ribeiro en un momento en una entrevista dice que, bueno, que él ha escrito novela, él ha escrito cuento, pero que tiene un montón de reflexiones escritas por ahí sueltas y que no sabe cómo llamarlas y que ni siquiera las quería publicar. Después un amigo editor le dice que las publiquen y entonces él decide ponerle prosas apátridas, no porque sean una crítica o porque él sea una patria o un enemigo de la patria, sino porque él dice que estos textos, estas prosas son desgeneradas, no tienen un género, no están ubicadas ni en el cuento ni en la novela. Entonces lo que hace es decir, bueno, son prosas que están por fuera de los géneros que yo trabajo, que son apátridas de estos géneros, del cuento y de la novela. Entonces, por eso el título de Prosas apátridas, que como les decía, fue publicado en 1975. Y yo voy a mencionar algunas cosas, como unas características para decir que cómo podemos definir este libro, o al menos yo cómo lo defino, cómo lo pienso, y leeremos algunos fragmentos, algunas de esas prosas. Valga decir que son 200 al día de hoy. La última edición de Tusquets sacó 200 prosas apátridas, dicen pues que esas ya fueron las recogidas. Algunas otras ediciones tienen menos, tienen 170, 180, entonces siempre gira como en torno a eso, entre 180 y 200 prosas apátridas, que también las pueden rastrear en internet o comprar el libro, que es maravilloso. Pero digamos, a ver, estas prosas pueden ser en principio consideradas como unas confesiones de un testigo. O sea, Ribeiro puede ser un testigo de su sociedad y que lo va a recrear muy bien en sus novelas, pero también lo va a recrear muy bien en sus cuentos. Y como testigo, confiesa lo que ve, ¿cierto? María Zambrano tiene una referencia muy interesante, dice que la confesión es un género literario, y uno podría pensar que sí. En uno de los textos por ahí aforísticos que tengo en mi último libro, digo yo que si los curas se lo propusieran, podrían ser novelistas, ¿no? Por todo lo que escuchan y todo lo que tienen que ver y escuchar en un confesionario. Pero esas confesiones uno las podría comparar con las confesiones de San Agustín, con las confesiones de Rousseau. De alguna manera, también hay algunos estudiosos que dicen que el gran primer confesor o el gran primer libro de confesión es el libro de Job en el Antiguo Testamento, porque la confesión es como una queja. Job se queja ante Dios de lo que le está pasando porque ha sido bueno y ahí se está confesando. También dice, hombre, pero yo tan bueno y qué me pasa. Bueno, es una forma también de hacer una queja. Y aquí entonces en las prosas apátridas uno puede decir que hay de todo, ¿cierto? Hay pensamientos, hay sentencias, hay reflexiones, hay quejas. Algunos dirán aforismos. Yo no me atrevería a llegar hasta allá. Esa es otra discusión. De hecho, pues también, así como hay una especie de ribera o una especie de límite entre el relato y el cuento, yo también me atrevo a decir que hay una ribera muy importante que hay que estudiar, o ese límite entre lo que son las sentencias, las frases, las reflexiones, pensamientos con los aforismos, que son un poco más profundos, pues, pero eso es discusión de otro tema, es otro tema que no vamos a tratar ahora aquí. Hay que decir que también Ribeiro lo dice directamente, que esto no es un libro de consejos, no es un libro de programa, no es un libro de coaching, no es un libro de los nuevos estoicos, no. Y además por eso lo dice en su prosa pátria número 134. Nada me incomoda más que el ser tomado alguna vez como modelo de estoicismo o como modelo de cualquier cosa. Detesto los consejos y los paradigmas. Soy un hedonista frustrado. Entonces, este libro, si alguien piensa leerlo pues como una forma de guía espiritual, pues ya el mismo Ribeiro en la prosa apátrida número 134 le dice que no lo tome así, ¿cierto? Es particular también porque estas prosas tienen además dos características, ¿no? Son provocadoras, invitan a espiar la vida de los otros y la vida propia, ¿cierto? Entonces esa provocación, como si fuese un chisme también, y por eso lo llama uno, lo que le cuenta allí, y uno degusta, saborea esas prosas paso a paso, pero también son en sí mismas una paradoja, ¿cierto? Una paradoja porque juegan como entre lo incoherente y entre la coherencia y la incoherencia. Bueno, ahí tenía un error en la diapositiva, la coherencia y la incoherencia. Entonces, ese juego es como dos caras de una misma moneda. No es que se excluyan, no, se complementan, como lo vamos a ver en algunas de las prosas. Estas prosas apátridas también están cargadas de desencanto, de escepticismo, de duda, de pesimismo, ¿cierto? Porque ya se ha dicho, la obra de Ribeiro y en muchas de sus partes se ve claramente, es una obra de pesimismo. No es una obra pues para el suicidio, ¿no? Es una obra que muestra una sociedad cansada, una sociedad a la que nunca le han dado voz. Los cuentos lo muestran, ¿cierto? Los gallinazos sin alas, por ejemplo, uno de sus cuentos más populares y más conocidos muestra eso, muestra la pobreza, muestra el hecho de
de sentirse menos, pero también el hecho de que muchos quieren ser otra cosa, quieren despintarse de lo que son, indios, negros, para convertirse en yanquis, como lo vemos también en algunos de los cuentos de Ribeiro. Pero acá en las prosas apátridas aparece la duda, ¿cierto? La duda como un elemento interesante y el desencanto, y en una de esas prosas, en la 122, pone a un campesino a hablar para referirse a aquellos que estaban buscando el dorado en la época de la conquista, y él les dice, no, pues ustedes quieren el dorado, solo lo encontrarán cuando logren arrancar de sus ojos el resplandor de la codicia, ¿cierto? Entonces es una sabiduría popular de un campesino cusqueño que lo pone ahí Ribeiro para hablar de estas aventuras donde se buscaba el paititi, que así se le llamaba pues en la cosmovisión inca al llamado dorado que tenían acá los chipchas en esta región. Y también acá entonces muy interesante lo que les decía entre el juego entre lo coherente y lo incoherente, lo sí, lo no, de la duda, de cómo este texto está cargado de dudas, y por eso en la prosa patria número 2 dice, perdón, la duda, que es el signo de mi inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar, ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas, ha matado hasta la pasión y me ha dado finalmente el mundo, la imagen de un remolino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad, ¿cierto? Vamos viendo pues ahí en esas prosas una mezcla de pensamientos, de reflexiones, de pesimismo, de búsqueda de la duda, de la importancia de ella, pero también de lo duro que es dudar. Y en esa medida es interesante porque en estas prosas apátridas se juega también entre las dudas, las certezas, y aquí en la prosa número 19 es muy bonita porque hace referencia a su hijo. Y él dice que mientras él, cuando busca tener fuerza, base, fundamento sobre algo, él acude a los filósofos, a los novelistas o a los poetas, mientras que su hijo acude a las aventuras de Tintín, ¿cierto? Y que en las aventuras de Tintín encuentra todas las respuestas, ¿cierto? Siempre tiene la cita precisa, el texto irrefutable, pero que Ribeiro, digamos en una forma socarrona, pero también muy tierna, se ríe y dice, qué bonito, pero tiene toda una visión falsa del mundo. Cuando le llegue la duda, ¿cierto? Cuando llegue la duda ya se dará cuenta, porque sobre el cual aún no ha caído la maldición de la duda, como termina esa prosa patria número 19. Y así como juega con la duda, también podríamos decir, me adelanto aquí para mostrar esto, juega con las certezas, ¿cierto? Y esas certezas del juego de palabras. Entonces, claro, hay unas certezas que están en los álbumes de Tintín, pero hay también unas dudas que él vendrá a vivir posteriormente. Y en eso, pues también remitiendo a su hijo, que también lo cita muchas veces en su diario y en las cartas, pero aquí en las prosas pátridas es bonito porque dice, mientras mi hijo juega con sus soldados y sus automóviles y sus torres en la habitación, yo juego aquí con las palabras, ¿cierto? Está escribiendo Ribeiro, hablando de la importancia de la escritura, de lo que para él significa la escritura, y por eso dice de una manera como tan poética, que si el hecho de escribir no será también una prolongación de los juegos de la infancia, algo muy bonito que creo que vale la pena mencionar. Y dos referentes más para cerrar este libro de las prosas apátridas. Nos podemos quedar aquí hablando de cada una de las prosas, pero esto es más una invitación para que ustedes lo exploren, es una provocación. Es lo que dice Ribeiro acá, ¿no? A pesar de ser un texto con mucha carga de pesimismo, es un texto donde también en la prosa 200, en la última prosa, dice, la única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco, apuntando hacia el futuro. En muchas de las prosas, a pesar de esa idea que menciono que es del pesimismo, Ribeiro habla de la importancia de contemplar una flor, de contemplar a la mujer amada, de tomarse un refresco, bueno, cosas muy bellas, donde él dice que son instantes, chispas de felicidad que están ahí a pesar de la realidad en la que convivimos. Y una crítica que podríamos mencionar acá y que tiene una relación, cuando yo leía las prosas apátridas y llegué a esta número 25, no pude dejar, pues, vino a mi memoria de las cartas a Lucilio de Séneca, que leímos tanto en la universidad con el doctor Soto y estudiamos también, la carta 33, en la que Séneca le dice a Lucilio, bueno, siempre me dices que lo dijo no sé quién, que lo citó no sé quién, que bueno, ¿tú qué dices?
es hora de que tú hables, Lucilio. Entonces lo invita, lo convoca, lo exhorta, lo regaña para que él diga algo. Y entonces aquí Ribeiro, creo yo, un poco en esta prosa patria número 25, se burla de eso, ¿no? De esos autores que citan a 45 autores en un texto de 8 páginas, ¿cierto? Y entonces ven ahí un montón de nombres citados y termina pues con una ironía bien interesante. Dice, la cultura no es un almacén de autores leídos, sino una forma de razonar. Un hombre culto que cita mucho es un incivilizado. ¿Cierto? Entonces eso también es una crítica pues a aquellos fenómenos de la intelectualidad que son a veces tan complejos y tan difíciles, a veces tan arrogantes. Entonces Ribeiro se burla de eso. No en vano, pues Ribeiro era un tipo que se mantenía siempre en la parte de atrás, no era un tipo protagónico, no era un tipo como Vargas Llosa, pues que le gustaban las cámaras y otro tipo de cosas. No, era un tipo más libre, era un tipo más tranquilo, que no le gustaban tanto esas cosas como lo vamos a ver pues en otro de sus textos. Bueno, y dicho eso, entonces pasamos al otro texto que me interesaba darlo a conocer también en estas jornadas para que ustedes también lo exploren cuando tengan tiempo, Los dichos de Luder. Este es un libro escrito en 1989 donde Ribeiro construye un alter ego, podríamos decir, y ese alter ego es Luder. Este personaje ha aparecido ya en una de las novelas de Ribeiro, y él lo vuelve a retrotraer, le mueve el nombre, y claro, lo de Luder tiene que ver con lo lúdico, con el juego. Claro, aquí Ribeiro quiere jugar con un personaje y ese Ribeiro que juega en esta obra lúdica está transversalizada totalmente por la ironía, ese alter ego, como lo digo ahí pues en esa diapositiva, lo que Ribeiro quería decir, pero mejor que lo dijera otro, que obviamente era él, ¿cierto? Ese juego de palabras para de todas maneras mostrar. Y como les decía ahorita en el dicho número 6, son 95 dichos, también los pueden encontrar todos en internet. Estos parecen como pequeñas miniaturas literarias, pequeños textos breves, minificciones, algunos de ellos, algunas sentencias y reflexiones, pero otros parecerían pequeños microrelatos. Ya lo veíamos en la 6, por qué se define como un hombre de distancias cortas y por eso esta ponencia pues lleva ese título. Y aquí en algunos de los temas curiosos le preguntan a Luder a qué se dedica. Estoy inventando una nueva lengua. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Sí, dolor, soñar, libre, amistad, pero esas palabras ya existen, le dicen sus amigos. Claro, pero ustedes ignoran su significado. ¿Ven? Con gran ironía, pues este personaje Ribeiro, en su alter ego Luder, pues empieza también a burlarse de la realidad, del simbolismo, también incluso de un montón de cosas asociadas a lo que hoy diríamos es necesario hacer. No, por favor, protesta Luder, cuando vienen a buscarlo una vez más para que firme un manifiesto humanitarista o participe en un mitin a favor del pueblo oprimido. Amar a la humanidad es fácil. Lo difícil es amar al prójimo. Dicho de Luder número 23. Entonces vemos aquí también una crítica, un sarcasmo hacia aquellos, podríamos decir, pues, que luchan contra la guerra, que hacen sus manifiestos, que no está mal, pero que aquí de alguna manera Ribeiro los ve pues como esos latosos canzones ya y que eso no lleva a ninguna parte, pues también en su actitud muy pesimista. Y aquí también un poco con aquellos arrogantes, la egolatría, y la muestra Ribeiro en este dicho de Luder número 43 cuando dice, un amigo le dice, ¿cómo me hubiera gustado conocer a Goethe, a Stendhal, a Hugo, a Joyce? Exclama un amigo entusiasta. Ay, no, protesta Luder, no los hubieras aguantado más de 5 minutos. Casi todos los grandes escritores son unos pesados, solo la muerte los vuelve frecuentables, ¿sí? Entonces ya vamos viendo aquí pues como toda esa categoría irónica. Los dichos de Luder cada uno son para disfrutarlos, para reírse, para ver el golpe irónico que trae Ribeiro aquí. En este, por ejemplo, cuando habla de la guerra, ahora que en tantos tiempos hemos estado alrededor de lo que sucede con Palestina, un amigo irrumpe en su casa para decirle que firme el armisticio, ¿cierto? Como el final de una guerra. Bah, comenta Luder, ya te darás cuenta que la paz solo consiste en cambiar la guerra de lugar, ¿no? Entonces, acá también una cosa bien interesante donde el mismo Luder, que es el mismo Ribeiro, pues se burla de las realidades, es un juguetón, juega con eso y nos deja pensando, ¿cierto? Entonces, los dichos de Luder, aunque tampoco podríamos decir, pues podemos decir como lo dicen las prosas apátridas, no son un manual, no son un coaching, sí son una forma de recrear el mundo, de ver lo que tiene Ribeiro. Y esta que muestra claramente el dicho de Luder número 68, muestra un poco la actitud pesimista de este personaje, pero con ese vaivén entre la coherencia y la incoherencia, lo blanco, lo negro, lo oscuro y la luz. Hoy he amanecido particularmente optimista, dice Luder. Creo que voy a poder al fin dedicarme a la redacción de mi epitafio. Esto llama mucho la atención porque, a ver,
Recuerden ustedes que durante un tiempo, cuando hubo una persecución contra los autores o contra las obras, algunos de ellos pues trataban de jugar a la locura o al juego, a lo lúdico, para huir de eso. No olvidemos, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam con su elogio de la locura, cuando la Inquisición lo increpa, él dice, no, pues el que habla ahí es un loco, pues usted no le pueden creer a un loco, pues, y eso lo salva, ¿no? O el famoso diario de Galileo de los sistemas del universo, donde, bueno, que siempre lo lleva pues a un juicio que le toca retractarse a Galileo, pues al fin y al cabo la leyenda del Epur si muove, pero en ese relato también Galileo pone tres personajes a hablar de los sistemas solares, uno que defiende el geocentrismo, otro que defiende el heliocentrismo y otro que está ahí pues como intermedio, como conversando, que es el que lo lleva a tener problemas, que es Simplicio, que luego le dicen a Urbano VIII que Simplicio es él y por eso el Papa se enoja, que era muy amigo de Galileo, pero termina pues como llevándolo ante la abjuración. Esto pasa también con Luder, ¿no? Luder es ese personaje, el alter ego de Ribeiro, con el que Ribeiro se burla de la realidad, sin ser él, pero siendo él, ¿cierto? Y para cerrar esta conversación, porque, bueno, la grabé también, como decía al inicio, porque la de ayer, pues, por algunos problemas técnicos no se permitió escuchar, entonces, para que quede acá, quiero cerrar toda esta presentación, nuevamente agradeciendo a las jornadas internacionales, a Yandé y a todos los amigos por haberme invitado, y a todos los que verán esta charla, que no la pudieron ver ayer y que la quieren ver por acá, pues será muy grato para mí saber también sus comentarios y ojalá que esta sea una provocación para leer a Ribeiro en estas formas breves y también en sus cuentos y en sus novelas. Creo que una sentencia con la que podemos cerrar, una sentencia breve, como su nombre lo dice, sentencia, todo esto es que Ribeiro nos enseña que la literatura es y debe ser depositaria de la existencia. Les agradezco mucho por la atención. Para mí ha sido pues una gran alegría poder hacer otra vez esta charla, cumpliendo con los 45 minutos que se habían dado ayer. Nos fuimos un poco más porque ayer hubo preguntas y conversamos también un ratico, pero acá también podemos conversar a partir de los comentarios que se hagan a la charla y todo lo demás. Les agradezco mucho y les deseo un feliz fin de semana.